Muy bien. Continuando con la parte práctica, vamos a repasar algunos ejercicios de circuitos con capacitores. Y pues bueno, pues vamos a comenzar con la sesión de práctica. Muy bien. El primer ejercicio que vamos a estudiar es el siguiente. Vamos a determinar la carga de cada capacitor y la energía potencial de todo el conjunto de capacitores. Perdón. Cada capacitor vale 20 picofaradios. Pues bueno, nos está mostrando el circuito de capacitores con el que vamos a estar trabajando. Y pues bueno, vamos a tener una observación muy importante aquí que voy a señalar con el marcador. Muy bien. Si nosotros observamos aquí, tenemos un circuito en paralelo, pero esta a su vez está conectado en forma de forma dependiente con estos capacitores que nosotros tenemos aquí. Si nosotros observamos, estos capacitores están conectados en serie, ya que están conectados uno detrás de otro. Sin embargo, cuando nosotros seguimos la línea de potencial eléctrico, nosotros vamos a observar que están conectados dos capacitores de forma independiente con respecto al nodo que yo estoy señalando aquí. Muy bien. Nosotros tenemos dos circuitos integrados en uno solo. Este circuito es paralelo, como ustedes observarán, y este es un circuito en serie. Muy bien. Cuando nosotros observamos en estos ejercicios circuitos en serie y paralelo juntos, nosotros en realidad estamos observando un circuito mixto. Muy bien. Esta es la aclaración que quería comentarles. Más adelante les voy a comentar qué es lo que vamos a ver al respecto. Muy bien. Ahora, nosotros qué vamos a hacer aquí. Vamos a esquematizar nuestro problema. Como les había comentado, es un problema de circuito mixto. Ya identificamos nosotros por qué se denomina circuito mixto. Muy bien. Ahora, a partir de esto, pues bueno, vamos a trabajar de la siguiente forma. Muy bien. Ya observamos que es un circuito mixto, que tenemos tenemos capacitores, cada uno vale 20 picofaradios. Y pues bueno, estamos suministrando una diferencia de potencial de 40 volts. El problema aquí nos pide lo siguiente: necesito determinar la carga de cada capacitor, que les voy a enseñar cómo se va a hacer, ya sea para los capacitores que están conectados en serie y a su vez los que están conectados en paralelo. Y por lo tanto la energía potencial de todo el conjunto de capacitores en el circuito. Muy bien, no perdiendo de vista esto, vamos a observar lo siguiente. Si nosotros recordamos un poco, nos damos cuenta que estamos teniendo un circuito de tipo mixto. ¿Qué es lo que yo recomiendo aquí? O por instinto, ¿qué es lo que vamos a resolver? Cuando nosotros tenemos circuitos en serie y paralelo, lo que yo recomiendo es resolver el circuito que está dentro del circuito más grande. Es decir, nosotros observamos, este es mi circuito más grande, o vaya el de mayor tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo tengo un circuito independiente dentro de otro circuito. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo las conexiones en serie, que por el momento no las voy a tocar, pero tengo las conexiones en paralelo, si nosotros observamos. A partir de aquí, yo hago la siguiente recomendación. Voy a resolver primero el circuito en paralelo. ¿Eso con qué fin? Para poder matemáticamente tener un capacitor equivalente y que este capacitor equivalente, que es lo que yo voy a generar al resolver mi circuito en paralelo, pueda resolver de forma seriada o en serie con el resto de los capacitores y poder resolver mi problema. Entonces, yo cuando tengo este tipo de circuitos, serie y paralelo, yo recomiendo que primero resuelvan el paralelo en primer lugar. Ahora, si yo tengo este tipo de circuitos que yo voy a dibujar a continuación, observemos que estoy dibujando un circuito. Muy bien.
observamos lo siguiente. Voy a remarcar con otro color. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo un circuito mixto. ¿Por qué? Tengo aquí la agrupación de un circuito serie, pero esta conexión está en paralelo con otro capacitor que yo tengo aquí. Para cuando yo tengo un circuito mixto de este estilo serie paralelo, que yo le llamaré así, yo resuelvo el circuito que está adentro o el circuito interno, que sería mi circuito en serie, para posteriormente resolver el circuito en paralelo. Ahora, en ese ejercicio yo tengo un caso meramente invertido. Yo tengo un circuito paralelo dentro de un circuito en serie. Lo que voy a hacer aquí, recordemos, y pues bueno, esto se nos queda como mnemotecnia, es resolver el circuito interno para poder resolver el circuito más externo. Mi circuito interno, ¿quién va a ser? Va a ser el circuito con los capacitores en paralelo y este se va a resolver en primer lugar. Ahora, ya que resolví mi circuito en paralelo, pues bueno, ya puedo resolver con mi capacitor equivalente que yo voy a formar mi circuito en serie total. Entonces, es lo que yo voy a poder resolver. Ahora, nos vamos con el ejemplo de aquí arriba. Yo tengo un circuito en serie dentro de un circuito paralelo. Yo le voy a llamar circuito serie paralelo. Si ustedes están de acuerdo conmigo, el circuito que está dentro del circuito más grande es el circuito en serie, es el circuito interno, si ustedes lo observan. Para ese caso, disculpen el dibujo, pero vaya, por efectos de estilización, para efectos de caso, yo resuelvo primero el circuito interno, es decir, circuito en serie, y ya después me sigo con el circuito en paralelo. Esa es la mecánica con la cual yo voy a empezar a resolver este problema. Muy bien. Atendiendo esto, nosotros vamos a ver que tenemos mis capacitores y pues bueno, como yo voy a resolver el circuito en paralelo, en primer lugar, yo voy a usar el capacitor 3 y el capacitor 4 para poder resolver el circuito en paralelo. Muy bien. Si yo resuelvo para los capacitores en paralelo, recordemos que la capacitancia equivalente de todo ese circuito en paralelo va a ser la suma del capacitor 3 y del capacitor 4, como ustedes observarán en el esquema del circuito. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a sustituir el valor de cada capacitor en la fórmula. Recordemos que cada capacitor tiene un valor de 20 picofaradios. Y pues bueno, yo al momento de resolver, sé que mi capacitor 3 vale 20 picofaradios. Voy a cambiar un poco de resaltado. Pues bueno, vale 20 picofaradios. Perdón. Vamos a cambiarlo aquí para que se vea más claro. 20 picofaradios. Y pues bueno, el capacitor 4 también vale 20 picofaradios. Nuevamente regreso. Y pues bueno, nosotros observamos que esto es lo que yo voy a sumar para obtener mi capacitancia equivalente, que es la que yo voy a encontrar aquí. Muy bien. Sumo y sé que mi capacitancia equivalente de todo ese circuito paralelo vale 40 picofaradios. ¿Sale? Muy bien. En el caso de las unidades, cabe aclarar lo siguiente. Yo sugiero que lo manejen en las unidades que les maneje la capacitancia, ya sea microfaradio, nanofaradio o picofaradio. Ya posteriormente pues haremos la conversión a faradios correspondiente. Lo pueden convertir a faradio con los múltiplos de conversión por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 12, que es en este caso. Sin embargo, yo sugiero que lo podamos trabajar así, ya que posteriormente se hace la conversión de unidades. Y pues bueno, vamos a tener en ambos casos un resultado igual. Entonces no hay ningún problema. Podemos trabajarlo de este modo. Muy bien. Por lo tanto, mi capacitancia equivalente, volviendo al tema, es de 40 picofaradios. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Ya resolví mi circuito en paralelo, como ustedes observarán. Si ustedes recuerdan, la suma de esos dos me va a dar una capacitancia equivalente o total de ese circuito. ¿Qué es lo que voy a hacer? De hecho, aquí se ve el indicio. Nuevamente voy a dibujar el circuito de capacitores y nos vamos a dar cuenta que al momento de resolver yo ya tengo una capacitancia equivalente, y que es la suma de los dos capacitores que yo tenía en paralelo. Si ustedes ven más claramente, yo ya tengo un circuito de capacitores de tipo serie. Entonces, nuevamente reescribiendo el circuito nuevamente y ya resuelto el circuito en paralelo, como ustedes habrán visto en la
en la imagen anterior, pues bueno, ya sé que mi capacitancia equivalente que yo ya obtuve es de 40 picofaradios y pues bueno, está en serie ese conjunto con una capacitancia de 20 picofaradios y una capacitancia de 20 picofaradios. Entonces, como nosotros ya estamos visualizando ahora un circuito en serie, lo que voy a hacer es obtener la capacitancia total de todo el circuito. Entonces, la variable que yo voy a obtener es la capacitancia total. Y ya con la diferencia potencial, que es de 40 volts, ya puedo obtener la carga por cada capacitor. Muy bien, procediendo al cálculo. Si yo resuelvo para ya la capacitancia total, recordemos que estos capacitores ahora se encuentran conectados en serie. Muy bien, si están conectados en serie, sé que la capacitancia total va a ser de forma recíproca, su cálculo es recíproco, va a ser el recíproco del capacitor 1 más el recíproco del capacitor 2 más el recíproco del capacitor equivalente, del cual nosotros ya hemos calculado que proviene del circuito en paralelo que ya hemos visto anteriormente. Muy bien. Perdón, creo que dije una redundancia, una disculpa, perdón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir el valor de cada capacitor en la fórmula. Nuevamente regreso un poco al circuito. Entonces ya sé que mi capacitor 1 vale 20 picofaradios, mi capacitor 2 vale 20, son de la misma magnitud, y el capacitor equivalente que yo encontré fue de 40 picofaradios. Muy bien, hago la suma recíproca y pues bueno, me encuentro que matemáticamente tengo una relación inversamente proporcional. Muy bien, cuando yo despejo para la capacitancia total, yo encuentro que la capacitancia total vale 8 picofaradios matemáticamente. Ahora, para realizar mis cálculos siguientes, necesito convertir esos picofaradios a faradios totales. Perdón, aquí esté, para que sea homóloga la variable que estoy trabajando. Muy bien. Convierto los 8 picofaradios a las unidades correspondientes y ya sé que la capacitancia total de todo el circuito es 8 por 10 a la menos 12 faradios. Muy bien. Cuando yo tengo un circuito con capacitores en serie, vamos a observar la siguiente propiedad que ya explicamos en la teoría, la cual les voy a dejar el enlace en el primer comentario. Muy bien. Si nosotros observamos la carga total de todo el conjunto de capacitores, es decir, del circuito en serie, al momento de calcular la carga total, ya sé que va a ser igual a la carga 1 de mi capacitor 1, que esta a su vez va a ser igual a la carga 2 que va a almacenar mi capacitor 2, y ya sé que va a ser igual a la carga del capacitor equivalente del circuito en paralelo. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy un valor de carga al capacitor equivalente, ya sé que todo el circuito en paralelo va a tener esa capacitancia, ese valor de carga equivalente. No significa, o eso no significa que los capacitores en paralelo tengan ese mismo valor, ya que en un capacitor en paralelo la carga equivalente va a ser la suma de las cargas que almacenen ambos capacitores. ¿Cómo nosotros podemos observar? Va a almacenar una carga equivalente. Sin embargo, si ustedes recuerdan, teniendo mis capacitores, este capacitor y este capacitor no van a almacenar la misma carga, pero más adelante vamos a demostrar que la suma de las cargas me va a dar la carga equivalente que yo encontré por medio de mi cálculo, la carga equivalente que yo encontré por medio de mi cálculo que yo voy a hacer en esos momentos. Muy bien. Sabiendo esa propiedad, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Necesito calcular la carga total. Por lo tanto, para calcular la carga total QT voy a utilizar la definición de capacitancia. En ese caso va a ser, vamos a tomar la definición que es capacitancia, es directamente proporcional al producto, la carga total del circuito va a ser igual, o directamente proporcional, mejor dicho, al producto de la capacitancia total del circuito por la diferencia de potencial que yo estoy suministrando al sistema. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? La capacitancia total va a ser igual a el valor de la capacitancia total, que va a ser 8 por 10 a la menos 12 coulomb sobre volt, que son faradios o son las unidades de faradio. Voy a tomar este valor, como ya les había explicado, multiplicado por los 40 volts que yo estoy suministrando al circuito eléctrico, el cual ya nos está especificando el problema. Muy bien.
Cuando yo hago este producto, ya sé que por análisis dimensional estas unidades se van a ir, o bueno, me va a dar 1 por definición, y pues bueno, todo me va a quedar en términos de Coulomb. Por lo tanto, la carga total va a ser igual a 3.2 por 10 a la menos 10, 3.2 por 10 a la menos 10 Coulomb de carga total en todo el circuito. Ok, sabiendo el valor de la carga total, ahora necesito saber cuál es el valor de cada carga que almacena los capacitores que yo estoy trabajando. Voy a regresarme un poco al circuito al circuito en serie, es decir, ya vimos que todo el circuito recibe la carga total de 3.2 por 10 a la menos 10 Coulomb. Muy bien. Como habíamos dicho, la carga total de todo el circuito va a ser igual a la carga 1 que recibe mi capacitor 1 que almacena mi capacitor 1. Es decir, mi capacitor 1 va a almacenar una carga de 3.2 por 10 a la menos 10. La carga 2 va a almacenar exactamente la misma cantidad de carga, ya que como están en serie, pues bueno, almacena el mismo valor de carga. Y pues bueno, mi carga de este capacitor equivalente, que ya sabemos que es un conjunto de capacitores paralelos, va a almacenar en total 3.2 por 10 a la menos 10 Coulomb. ¿Ok? Por lo tanto, sabiéndose que la carga equivalente es la misma que la carga total, ya vimos por qué. Entonces, sabemos que Q1, Q2 y Q equivalente van a tener este valor. ¿Sale? Entonces, Q1 vale 3.2 por 10 a la menos 10 Coulomb. Q2 va a ser igual a 3.2 por 10 a la menos 10 Coulomb. Y en ese caso, QE, o la carga del capacitor equivalente, va a tener el mismo valor, recordando esta definición. Muy bien. Regreso al enunciado y sabiendo que la carga del capacitor equivalente es la misma que la carga la carga total del circuito, ahora necesitamos saber el valor de la carga de los capacitores en paralelo. Si ustedes recuerdan, QE va a ser la carga total de ese conjunto de capacitores en paralelo. Por lo tanto, yo necesito saber aquí la diferencia de potencial que alimenta a la carga equivalente de ese circuito. Si ustedes recuerdan, en un circuito en paralelo, la diferencia de potencial va a ser la suma de la diferencia de potencial que almacene cada capacitor en paralelo. Por lo tanto, si nosotros recordamos, en un circuito en serie, la diferencia de potencial se puede ver de la siguiente manera, como la sumatoria de la diferencia de potencial que almacena el capacitor 1 más la diferencia de potencial del capacitor 2 más la diferencia de potencial del capacitor equivalente. Muy bien. Vamos a calcular la diferencia de potencial que almacena mi capacitor equivalente. Mucho cuidado aquí. Un error que nosotros cometemos es cuando yo calculo la diferencia de potencial de cada elemento de mi capacitor, que también es análogo a los circuitos que nosotros empleamos bajo el concepto de la ley de Ohm, cometemos un error muy común aquí, que nosotros, pues bueno, calculamos la diferencia de potencial de cada componente, tomando en cuenta otro tipo de variables. Entonces hay que tener cuidado con lo que vamos a hacer. Sin embargo, vamos a observar lo siguiente. Si yo calculo esa variable, ¿qué es lo que voy a hacer? Mucho cuidado aquí. Ya sé cuánto en un circuito en serie, ya sé cuánto vale la carga equivalente que viene del circuito en serie. Lo voy a llamar CS. ¿Ok? Y la capacitancia equivalente ya sabemos de dónde viene también, que nosotros obtenemos los datos del circuito en serie. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Si yo quiero saber la diferencia de potencial estrictamente hablando de ese capacitor, lo que voy a hacer es sustituir el valor de la carga del capacitor de forma equivalente, que ya hemos visto que vale 3.2 por 10 a la menos 10 Coulomb. Ok. Ahora, la capacitancia equivalente, ¿de dónde la voy a obtener? De la sumatoria de los, del cálculo de la sumatoria de la capacitancia en paralelo que nosotros ya hemos observado.
ya sé que vale 40 picofaradios. Ahora, yo transformo esos 40 picofaradios si ustedes recordarán el cálculo, si ya sabemos de dónde viene, ya he explicado en el video anterior. Los 40 picofaradios los transformo y me queda como 4 por 10 a la menos 11 coulomb sobre volt. Estrictamente hablando, este cálculo es la diferencia de potencial que va a recibir ese capacitor equivalente. Por unidades, ya sé que estos coulomb dividido van a dar la unidad correspondiente y todo queda en términos de volt. Muy bien, ya sé que si divido esto entre 3.2 por 10 a la menos 10 entre 4 por 10 a la menos 11 me va a quedar 8 volts. Si yo quisiera saber la diferencia de potencial en el capacitor 1 y en el capacitor 2, tengo que hacer un procedimiento muy equivalente. En lugar de llamar, en lugar de calcular la diferencia de potencial del capacitor que nosotros llamamos equivalente, si yo requiero la diferencia de potencial del capacitor 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Mucho cuidado aquí, puesto que esta es la base para muchos problemas que vamos a estar haciendo como ejercicio, que les voy a solicitar de tarea, bueno, que me lo envíen por favor, y algunos de tarea que pueden venir. Si yo deseo estrictamente hablando la diferencia de potencial que recibe mi capacitor 1, que ya hemos visto que está conformado en un circuito en serie, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la carga que almacena ese capacitor, que es la carga 1, sobre la capacitancia o el valor de la capacitancia 1. Es decir, si yo hago el cálculo, ya sé que van a ser 3.2 por 10 a la menos 10 coulomb sobre la capacitancia 1. Ya sé que la capacitancia 1 vale 20 picofaradios, o es lo mismo que 2 por 10 a la menos 11 faradios. Entonces, si yo quiero estrictamente saber cuánto vale la diferencia de potencial en ese capacitor, tengo que hacer ese mismo cálculo. Lo mismo va a pasar para el capacitor 2. En lugar de calcularlo con los datos de la capacitancia 1, ahora utilizo los de la capacitancia 2. ¿Cómo compruebo que estoy correcto? Si yo sumo la diferencia de potencial del capacitor 1 más la diferencia de potencial del capacitor equivalente más la diferencia de potencial del capacitor 2, ya que tengo tres capacitores en serie, que ya hemos visto, la suma debe ser igual a los 40 volts que yo estoy suministrando de tensión eléctrica. Entonces yo les voy a dejar que hagan esa demostración y como pista les puedo dar que esto les va a dar 16 volts para el capacitor 1. Entonces yo quiero que me hagan el cálculo para la diferencia potencial 2. Si ustedes recuerdan, va a ser exactamente lo mismo, que son 16 volts. Quiero que en su cuaderno lo comprueben. Ahora, la diferencia de potencial que recibe mi capacitor equivalente, que ya hemos visto, ya sé que es igual a 8 volts. Por lo tanto, si yo sumo, va a ser la diferencia de potencial que yo estoy suministrando al sistema. Si yo hago la suma, ya sé que esto me va a quedar 40 volts. Si la suma de lo que estoy haciendo anteriormente es igual a la diferencia de potencial que yo estoy suministrando por medio de mi fuente de poder a mi circuito, estoy haciendo el cálculo de forma correcta. ¿Ok? Entonces, es una forma de comprobar que en este caso mis diferencias de potenciales están siendo calculadas correctamente y con los elementos que le corresponden a cada capacitor. Muy bien. Ya que hemos hablado de esta parte, sugiero que si queda alguna duda, por favor me la hagan saber. Y si no, pues bueno, vamos a volver a repasar el material. Sin embargo, sí me gustaría que hicieran este cálculo para que nosotros comprobemos que estamos en lo correcto. Muy bien. Aclarando el punto, voy a tomar la diferencia potencial de mi capacitor equivalente y vamos a lo siguiente.
¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la carga por cada capacitor en paralelo. ¿Qué quiere decir? Sabiéndose que en paralelo cada capacitor recibe la misma diferencia de potencial. Ojo, tengo que el capacitor equivalente, que es la suma de los capacitores en paralelo, recibe esta diferencia de potencial de 8 volts. Vamos a volver al esquema anterior. Vamos a ver. Muy. Ok. Regresamos aquí. Bueno, les voy a poner la imagen más clara. Si nosotros observamos, esto me dio mi capacitancia equivalente, ¿cierto? Ya sé que mi diferencia potencial que yo estoy suministrando es de 8 volts. ¿Ok? Por lo tanto, el capacitor 3 va a recibir 8 volts. ¿Ok? Y mi capacitor 4 va a recibir 8 volts, ya que en un circuito en paralelo, todos los capacitores que participan en este tipo de circuitos reciben la misma diferencia potencial. Sin embargo, la carga no es así. Yo sé que todo ese conjunto recibe una carga equivalente de 3.2 por 10 a la menos 10 Coulomb. Ok. Perdón. Yo sé que recibe 3.2 por 10 a la menos 10 Coulomb, pero ¿qué significa? Que la suma de la carga que almacena este capacitor más la carga que almacena este capacitor me debe dar esta cantidad en un circuito en paralelo. Por lo tanto, necesito saber cuánto vale cada carga almacenada en el capacitor 3 y en el capacitor 4 a sabiendas de lo que yo ya sé. Muy bien, nuevamente, nos vamos a la parte del ejercicio. Muy bien. Por lo tanto, yo voy a calcular la carga de cada capacitor. Ya vimos por qué, por medio de esta fórmula. Muy bien. ¿Qué significan los subíndices 3 y 4? Yo lo manejo así por comodidad y me indica que la fórmula anterior hace alusión a que es el mismo cálculo para los capacitores 3 y 4, ya que estoy manejando el mismo valor de capacitancia. Sin embargo, si tuviéramos un valor distinto de capacitancia en todos mis elementos, pues bueno, calculamos la capacitancia, bueno, la carga eléctrica, perdón, por cada elemento, como ya hemos visto. Muy bien. Si yo hago el mismo cálculo por ambas partes, yo sé que para el capacitor 3 o el capacitor 4, aplica la misma operación. Yo transformo esos 20 picómetros, perdón, esos 20 picofaradios a faradios. Si yo los transformo, se van a quedar convertidos en 2 por 10 a la menos 11 Coulomb entre volt, que es la unidad de faradio, por la diferencia potencial que está recibiendo, que es la equivalente. Para no perder la simbología. Por lo tanto, la diferencia potencial que yo calculé de forma equivalente, en el cálculo anterior ya sé que es de 8 volts. Es decir, en mi circuito en paralelo yo recibo 8 volts de diferencia potencial. Esos 8 volts van a ser igual o se van a distribuir de forma igual en cada capacitor. Capacitor 3 y 4, nuevamente explico, reciben 8 volts. Sin embargo, la capacitancia puede ser igual o no puede ser igual. Pero para ambos casos, como es igual, ya sé que cada una tiene un valor de 2 por 10 a la menos 11 faradios o 2 por 10 a la menos 11 Coulomb sobre volt. Muy bien. Hago el análisis dimensional y la operación. Ya sé que esto, dividiéndose, me va a dar la unidad correspondiente y todo me queda en términos de volts. Muy bien.
Para cada capacitor 3 y 4 reciben una carga de 1.6 por 10 a la menos 10 coulomb. Atentos aquí. Ya sé que cada capacitor recibe esta carga. Si yo sumo esta carga del capacitor 3 más la del capacitor 4, que es 1.6 por 10 a la menos 10 coulomb, ya sé que me va a dar 3.2 por 10 a la menos 10 coulomb. Si esa suma es exactamente igual, estoy haciendo el cálculo de forma correcta. Por lo tanto, para este caso, mis capacitores 3 y 4 almacenan una carga de 1.6 por 10 a la menos 10 coulomb. Si yo sumo el valor de esas cargas, que es 1.6 por 10 a la menos 10 más 1.6 por 10 a la menos 10, todo esto expresado en coulomb, voy a obtener la capacitancia equivalente que yo calculé del circuito en serie. En el momento en el que calculamos la capacitancia total, y pues bueno, me va a dar 3.2 por 10 a la menos 10 coulomb, lo cual yo ya cumplo y ya sé que que estoy almacenando esa carga que yo ya calculé en una forma anterior. Para no hacer más redundancia, capacitor 3 y capacitor 4 reciben este valor de carga como tal. Ahora, ya que tenemos este cálculo, vamos a pasar a hacer el siguiente inciso. Voy a calcular la energía potencial de todo el circuito. Muy bien, ¿cómo lo calculo? Nosotros hemos visto desde la teoría de capacitores que la energía potencial se puede calcular de distintas maneras. Yo lo voy a hacer en esta ocasión como con la siguiente expresión. Va a ser un medio que va a multiplicar a la razón de la carga total elevada al cuadrado sobre la capacitancia total, que nosotros ya hemos calculado y ya sé cuánto vale. Por lo tanto, ya sé que voy a multiplicar un medio por el valor de la carga total, que ya hemos visto que es 3.2 por 10 a la menos 10 coulomb elevado al cuadrado, sobre el valor de la capacitancia total, que va a ser 8 por 10 a la menos 12 faradios. Y ya sé que este cálculo, perdónenme la vida, híjole, una disculpa de antemano. Una disculpa enorme de antemano, chicos, por favor. No era mi intención causar este tipo de problemas. Les ofrezco una disculpa, una disculpa, me da mucha pena en esta situación. Retomo la clase, nuevamente hago la sustitución y pues bueno, me queda que la energía potencial que yo estoy almacenando en todo el circuito va a ser 6.4 por 10 a la menos 9 joules, corregido en esa ocasión. Entonces, así es como se calcula la energía potencial de todo el circuito y pues bueno, todos los elementos que lo van a ir caracterizando. Espero que se haya entendido el ejercicio, si no, de todos modos, sí les pediré que me avisaran a la brevedad o en el momento en el que tengan la duda, sin problema alguno. De hecho, sí me sería muy importante que lo revisaran y que me avisaran cualquier situación que tengan al respecto. Muy bien. Espero que se haya entendido el ejercicio. Ya sé que la energía potencial total almacenada es de 6.4 por 10 a la menos 9 joules. Muy bien. Vamos a pasar a hacer un ejercicio siguiente. Y pues bueno, vamos a ver. Tengo 3 capacitores, cada uno con 120 picofaradios, se cargan a 0.5 kilovolts y luego se van a conectar en serie. Vamos a determinar 3 cosas. Inciso A. La diferencia de potencial en los extremos del circuito, es decir, al inicio y al final del circuito, la carga almacenada en cada capacitor, que nuevamente vamos a retomar esto, y la energía almacenada en el sistema. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Nuevamente tengo que esquematizar el problema como un circuito en serie. De hecho, no nos especifica el problema. Es muy importante que se especifique esto, cómo se conecta en serie, en paralelo, o si es un circuito mixto, pues bueno, tener el esquema completo del circuito. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esquematizo mi problema, ya sé que están conectadas en serie una tras otra. Entonces, si me están diciendo que en los extremos del circuito determine la diferencia potencial, tengo que determinar la diferencia potencial al principio y al final. Es decir, lo que recibe todo el sistema como diferencia de potencial.
¿Ok? Muy bien. Ya sé lo siguiente, atentos. Ya sé que cada capacitor almacena 120 picofaradios tiene una capacidad de 120 picofaradios y que pues, trabajan a una diferencia potencial de 0.5 kilovolts. Ese es el problema, ese es el punto clave para mi problema. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Cuando calculo la diferencia potencial total en un circuito en serie, atentos, si es en serie, la diferencia potencial total va a ser la suma de cada diferencia de potencial que reciba o que esté trabajando el capacitor. Es decir, la suma de esta diferencia potencial más la suma de esta más la suma de esta diferencia de potencial. Muy bien. Ya sé que cada capacitor trabaja a 0.5 kilovolts. O bueno, estos están registrando 0.5 kilovolts en un multímetro. Entonces, si yo sustituyo en la fórmula, ya sé que la diferencia de potencial va a ser igual a 0.5 kilovolts del capacitor 1 más 0.5 kilovolts del capacitor 2 más 0.5 kilovolts del capacitor 3. Ya sé que la suma me va a dar 1.5 kilovolts y pues bueno, yo requiero transformarlo a volts para poder hacer mis cálculos de forma posterior y ya sé que la diferencia potencial que está recibiendo todo mi circuito en serie va a ser de 1500 volts. Ese es el inciso A. Para el inciso B, tengo que calcular la carga de cada capacitor, pero ahora tengo que resolver el circuito en serie. Si nosotros revisamos el problema anterior, vimos que para calcular la carga necesito saber, pues bueno, en esto trabajar con los elementos de cada capacitor. Específicamente cuando estoy trabajando de un capacitor en serie, o pues bueno, de un circuito con capacitores en serie, necesito ya la capacitancia total. Por lo tanto, la capacitancia total, recordemos que se calcula como recíproco, va a ser la suma de los recíprocos de cada del conjunto de capacitores que nosotros ya vimos en el ejercicio anterior. Si yo sustituyo ahora en la fórmula el valor de las tres capacitancias que me manejan, ya sé que cada una trabaja a 120 picofaradios. Podemos sumarla así sin problema, no sin antes recordarles que al final tenemos que convertir a faradios. Entonces, sustituyo. Recordemos que mi capacitancia total es mi variable y pues bueno, voy a sumar 1 entre la capacitancia 1 que es de 120 picofaradios más 1 entre capacitancia 2 que va a ser 1 entre 120 picofaradios más 1 sobre la capacitancia 3 que va a ser 1 sobre 120 picofaradios. Ahora, yo sumo todo esto y ya sé que el recíproco, o bueno, la relación inversamente proporcional va a ser 1 sobre 40 o 1 sobre la capacitancia total que es inversamente proporcional a 1 sobre 40, a un cuarentavo. Si yo despejo la capacitancia total de todo mi circuito, ya sé que la capacitancia total va a ser de 40 picofaradios o de 4 por 10 a la menos 11 faradios, que es el dato que yo voy a estar ocupando. Muchos se van a preguntar cómo llegamos a esto. Sonará muy simple, pero vale la pena que nosotros lo veamos. Vaya. Ya sé que si yo despejo la capacitancia total, pues bueno, va a pasar multiplicando y todo esto va a pasar multiplicando en producto cruzado. Vaya, algo de álgebra elemental que sí requerimos en este tipo de situaciones y que tenemos que hacer uso de ello. En principio me dio 40 picofaradios. No lo escribí en este caso ya que asumí o que pues bueno, se tenía el entendido, sin embargo se los coloco para que no haya confusión alguna. Posteriormente hago la conversión de unidades y ya sé que la capacitancia total es 4 por 10 a la menos 11 faradios. Ok. Ya calculé todos estos elementos y pues bueno, voy a continuar con lo siguiente. Nuevamente, como en el ejercicio anterior, cuando yo calculo la carga total del sistema, en consecuencia esa carga total va a ser el mismo valor para la carga de cada capacitor. Yo regreso un poco y ya sé que que al momento de calcular QT, este capacitor va a recibir, o bueno, va a almacenar esta carga, ese capacitor almacena esta carga y ese capacitor almacena ese mismo valor de carga. Por lo tanto, ya sé que la capacitancia total, la carga total, va a ser igual a la carga 1 que reciba mi condensador 1. Igual
va a ser el mismo valor el valor de carga que recibe el condensador 2, perdón, y va a ser igual al valor de carga que almacena el condensador 3. Muy bien. Muy bien. Por lo tanto, si ya sabiendo esto por medio de la definición de capacitancia, ya sé que la carga total del sistema va a ser directamente proporcional a la capacitancia total que ya hemos calculado o la diferencia potencial total que está recibiendo el circuito. Recordamos, esta capacitancia total ya sé que vale 4 por 10 a la menos 11 faradios, que hemos calculado con anterioridad, y que la diferencia potencial total va a ser de 1500 volts, que ya hemos hecho como cálculo en el inciso A. Si yo hago la operación, el análisis de unidades, pues bueno, lo omitiré un poco, estando en el entendido de por qué. Y ya sé que la carga, creo que les estoy confundiendo, pero les dije capacitancia por carga, perdón. La carga, ya sé, hubo una pequeña confusión aquí. Vaya, creo que es dislexia. Muy bien. La carga total, perdón, va a ser el producto de estas variables que ya he calculado y ya sé que la carga total va a ser de 6 por 10 a la menos 8 coulombs. ¿Qué quiere decir? Que el condensador 1, el condensador 2 y el condensador 3 van a recibir la misma carga que la del circuito en total. Por lo tanto, yo voy a recibir una carga en cada capacitor de 6 por 10 a la menos 8 coulombs. Espero que se haya entendido esta situación. Muy bien. Cuando yo calculo la energía almacenada en el sistema, voy a calcular la energía potencial del circuito de capacitores usando ahora esta expresión, que va a ser un medio de la capacitancia total del circuito por la diferencia potencial total del circuito, todo esto elevado al cuadrado, que es una forma de calcular la energía potencial, que es equivalente a la que nosotros vimos en el ejercicio anterior. Cuando yo sustituyo, me queda un medio de 4 por 10 a la menos 11 faradios por 1500 volts, todo esto elevado al cuadrado. Ya sé que todo esto me va a dar en unidades de energía, en joules, y por lo tanto la energía potencial almacenada en el sistema va a ser de 4.5 por 10 a la menos 5 joules. Con esto finalizamos este ejercicio y pues bueno, espero que haya quedado aún más claro este tipo de ejercicios. Muy bien. Por último, tengo 3 capacitores de 2 microfaradios, de 5 microfaradios y 7 microfaradios, que se van a encontrar en paralelo o conectados en paralelo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la capacitancia equivalente del circuito? Para esto, vamos a esquematizar nuevamente el problema. Nos comentan que están conectados en paralelo y pues bueno, vamos a hacer la conexión como tal. Tengo mi capacitor 1 de 2 microfaradios, tengo mi capacitor 2 de 5 microfaradios y mi capacitor 3 de 7 microfaradios. Muy bien, cabe aclarar lo siguiente, ustedes pueden nombrar ya sea capacitor 1, 2, 3 o 1, 2, 3 de acuerdo a la nomenclatura que ustedes usen. Sin embargo, pues solamente hay que tener cuidado con el orden y con las variables a las cuales yo estoy mencionando como capacitor 1, carga 1, diferencia potencial 1. El único que les va a pedir. En esta ocasión solo les va a pedir la capacitancia equivalente del circuito. Como sé que es un circuito con capacitores en paralelo, pues bueno, si yo esquematizo el circuito, pues bueno, se va a ver de la siguiente manera. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Como me están pidiendo la capacitancia equivalente, es prácticamente igual a la capacitancia total que estoy recibiendo que contiene el circuito en paralelo. Muy bien. Cuando yo calculo la capacitancia total o a veces llamada equivalente, esto ya también depende mucho de la bibliografía, depende de cómo lo utilicemos. Sin embargo, para objetos de curso, yo voy a utilizar equivalente, el término equivalente cuando hay un circuito interno un circuito interno dentro de un circuito mixto. Es decir, si yo estoy calculando un circuito paralelo dentro de un circuito más grande que serie, esa capacitancia de ese minicircuito, si lo quieren llamar así, lo voy a llamar equivalente. Ahora, uso el término total
para poder calcular la capacitancia de todo el circuito con el que yo esté trabajando. Sin embargo, pues aquí el término, pues vaya, son meramente el mismo, no hay mayor problema aquí. Calculando la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3. Cuando yo sustituyo me va a quedar sustituido como 2 microfaradios como capacitor 1, más 5 microfaradios como capacitor 2, más 7 microfaradios como capacitor 3. Claro, ustedes pueden nombrar sus capacitancias de la forma que ustedes lo crean conveniente. O si ya se los da el problema así, pues bueno, no hay mayor detalle. Muy bien, hay que especificar qué vamos a hacer. Por lo tanto, si yo sumo esas capacitancias, ya sé que esto es igual a 14 microfaradios. Y si yo lo transformo a las unidades de faradio, pues ya sé que es 1.4 por 10 a la menos 5 faradios como capacitancia equivalente. Y pues bueno, nosotros ya hemos terminado el problema como tal. Muy bien. Espero en verdad que haya sido un ejemplo claro. Puede que los ejercicios, hay ejercicios más elaborados, menos elaborados de este tipo como el último que hemos visto. Sin embargo, aquí lo que me gustaría que vieran es cómo identificar ese tipo de circuitos. Muy bien. Si de todos modos, vuelvo a insistir, jóvenes, si tienen alguna duda, por favor, en estricto sentido de la palabra, sí necesito que me lo hagan saber para que en la medida de lo posible vayamos monitoreando esto con toda la confianza del mundo. Sabemos que por la situación que estamos atravesando en forma global, pues bueno, pues esa clase se tuvo que prestar a hacerlo como videoclase, ¿no? Me gustaría que en algún momento, pues bueno, pudiéramos chatear o hacer videollamada para poder darnos en el entendido de pues estar en tiempo y forma y pues bueno, pues vaya a aclarar las dudas y todo lo que sea necesario con respecto a la sesión. Y pues sí, me encantaría que sí lo hicieran para poder llevar a cabo este tipo de situaciones y pues bueno, que quede más claro su aprendizaje, que es lo que a mí me gustaría de antemano. No que me lo mecanicen, sino que que lo aprendan como tal. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como ejercicio, se los voy a pedir para el día de hoy, por favor. En ese caso, pues bueno, se entiende como el día de la clase, ¿no? En el transcurso del día me gustaría que lo entreguen. Como ejercicio, por favor, chicos, necesito que hagan lo siguiente para practicar. Determinen la diferencia de potencial que recibe cada capacitor en el siguiente circuito. Ok. Ya sé que recibe una diferencia de potencial total de 12 volts. Es lo que va a recibir todo el circuito. Cada capacitor, pues bueno, ya tiene un valor determinado de 4 nanofaradios, 2 nanofaradios, 6 nanofaradios y 8 nanofaradios. Si ustedes están viendo, es un tipo de circuito muy peculiar. Ya resolvimos uno, de hecho, es un circuito mixto, si ustedes están de acuerdo. Ahora, aquí el punto es que ustedes identifiquen qué circuito van a resolver primero y posteriormente vamos a ver qué circuito van a resolver al final. Muy bien. Espero que se haya entendido este ejercicio. Como ustedes observarán, ya les di la pista para que vean cuál circuito se tiene que resolver en principio. Y asimismo es base la mecánica para poder determinar todo lo demás. Muy bien. Aquí abusados ya no les está pidiendo carga como en los demás ejercicios, sino les está pidiendo qué diferencia de potencial yo recibo. Dependiendo si es un circuito equivalente o si es un circuito en paralelo. Entonces necesito que veamos qué diferencia de potencial recibe. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ha llegado la videosesión de hoy. Quedo de todos modos pendientes sus comentarios. También para cualquier persona que consulte el video por la plataforma que se está trabajando. De cualquier modo, estamos al tanto en la clase de Google. Y pues bueno, ya les mandaré la tarea por el medio. ¿Ok? Sí necesito que me hagan ese ejercicio, por favor, para poder llevar a cabo las siguientes, para practicar más que nada el tema. Por favor, cualquier duda, pues bueno, estamos en contacto y pues bueno, por favor, que espero que se encuentren bien, que cuiden a sus familias mucho, chicos. Es una situación
creo que a muchos nos cambió la vida como tal. Sin embargo, pues debemos de seguir y pues bueno, darle la mejor cara a la vida. Y pues bueno, lo importante es pues, que se encuentren bien, ¿no, chicos? Todos que nos encontremos bien, pues esperemos que esa pandemia pues ya aminore, y lo más importante es el cuidado personal de ustedes y el de sus seres queridos. Quedo pendiente de sus comentarios, chicos. Cualquier cosa que avíseme. Y pues bueno, ya próximamente estaré haciendo tutoriales de Scientific Workplace para. Y de Polymath, porque vamos a trabajar un programita por ahí. Se denomina Polymath. Ya les estaré haciendo el tutorial correspondiente. Pues bueno, también de un programita que vamos a estar llevando a cabo para poder pues bueno, ver qué prácticas y bueno, para unas prácticas y bueno, otro software también que necesito para este tipo de ejercicios en circuito. Sin embargo, pues ya lo planearé y pues ya veremos de qué manera podemos llevar a cabo esto. Les mando un saludo muy afectuoso a todos, que tengan un excelente día. Pues me es grato, es un placer saludarlos nuevamente. Pues bueno, vamos a echarle ganas, chicos, y estamos en contacto.